En esta oportunidad vamos a hablar acerca del Big Data y su aplicación en la educación. Nuestro grupo está conformado por licenciada Jamie Díaz, ingeniera Aurimar Pérez, Wilmer Mendoza, licenciada Ana Mariani. ¿Qué es el Big Data o el Big Data? El Big Data es un término empleado para describir un gran volumen de datos que crece de manera exponencial con el paso del tiempo, pero en realidad Big Data es mucho más que un gran volumen de datos. Es el resultado del descubrimiento, hallazgo, producción, almacenamiento, análisis y procesamiento de estos datos. Cuando hablamos de macrodatos, se refieren a la gran cantidad de información que supera las capacidades de los métodos de almacenamiento y análisis tradicionales. Las analíticas del Big Data son los procesos de análisis que ayudan a las empresas e instituciones a hacer funcionales sus datos, es decir, aprovechar nuevas oportunidades y construir modelos y estrategias de acuerdo con los elementos almacenados y analizados. En entornos educativos, la aplicación del Big Data consiste en la creación de protocolos de recolección de datos de docentes y estudiantes, documentos académicos y todo lo relacionado con el entorno educativo, repositorios de metadatos, creación de bases de datos y el posterior análisis de estos datos. Según señalan Leiva y Matas, en el año 2020, el procesamiento de la información facilita la toma de decisiones a autoridades y directivos, que permanentemente buscan optimizar y mejorar la calidad de los procesos formativos, así como la innovación e inclusión educativa. Y cuando hablamos del Big Data, en entornos de espacios de aprendizaje, cobra especial importancia el término de analítica de aprendizaje, o Learning Analytics, que utiliza datos sobre los estudiantes y su actividad en diversos contextos para ayudar a comprender y mejorar los procesos de gestión educativa y, de manera crucial, para mejorar el aprendizaje de los propios estudiantes en base a la minería de datos o Educational Data Mining, que se refiere al conjunto de técnicas y tecnologías que permiten explorar grandes bases de datos de manera automática o semiautomática, con el objetivo de encontrar patrones repetitivos que expliquen el comportamiento de estos datos, y precisamente la búsqueda de patrones se recopila y analiza la información sobre el proceso educativo, lo que posibilita una mayor comprensión de su entorno y necesidades, con la finalidad de optimizar el aprendizaje. El Big Data aplicado a la administración y planificación educativa genera a su vez nuevos datos que permiten anticiparse a futuros problemas, elaborando respuestas adecuadas y pertinentes, como por ejemplo prevenir el abandono escolar. Además, permite conocer condiciones socioeconómicas de los estudiantes como un factor de riesgo, anticiparse a posibles problemas conductuales de los estudiantes, entre muchos otros. Por supuesto, para que el uso del Big Data educativo sea eficiente, es preciso avanzar primero en la digitalización y el uso de dispositivos y programas informáticos, lo que sigue siendo una asignatura pendiente en muchos centros educativos. Tipos de Big Data. Hay que tener en cuenta que muchos de los problemas institucionales, empresariales y educativos en la actualidad están relacionados con la falta de conocimiento. Es importante saber identificar qué tipo de datos se trabajan para poder relacionarlo con la toma de decisiones de estrategias requeridas. Los expertos recogen diferentes tipos de datos y los gestionan de diferentes formas según su origen o formato. Datos según su origen. Datos obtenidos a través de distintas herramientas utilizadas en redes sociales y páginas web. Estos proporcionan una información muy valiosa de los usuarios y las páginas que visitan, y así permiten mejorar las estrategias digital de forma efectiva. Por ejemplo, en el caso educativo, el Big Data Analytics, los datos son colectados, organizados e interpretados por software, transformándolos en información útil para la toma de decisiones, así generar ideas sobre tendencias educativas. Los datos biométricos, obtenidos a partir de tecnología de última generación, nos permite obtener datos biológicos, como el lector de retina, el de huella dactilar, el reconocimiento facial o genérico, el reconocimiento de voz, de escritura, entre otros. Los datos generados por seres humanos mediante el uso de llamadas, los correos electrónicos, las notas de voz, entre otros. Los datos generados por máquinas, denominados también como Machine to Machine, son datos que se recogen cuando dos dispositivos se conectan entre ellos. Un buen ejemplo es la red de Wi-Fi, donde un ordenador y un móvil se conectan a un router y transfieren información de ambas partes. Los datos, según su formato, son estructurados, no estructurados o semiestructurados. Cualquier dato que se pueda almacenar, acceder y procesar en formato fijo recibe el nombre de estructurado. Y estos son organizados de un modo que facilita la visualización y lectura de las informaciones, mientras que los no estructurados son datos de diferentes formatos y estructuras de composición, haciendo más compleja su integración para el análisis de datos como texto, imágenes, audios. En la actualidad, las instituciones educativas cuentan con una gran cantidad de datos disponibles, pero desafortunadamente no saben derivar el valor de ellos porque estos datos se encuentran en su forma cruda o en su formato no estructurado.
Siguiendo con la exposición, hablaremos un poco de las dimensiones de Big Data. Según señala Dulcen y Reyes en el 2018, actualmente los centros educativos se encuentran en una amplia operatividad de gestionar y de emplear estas formas inteligentes y responsables del Big Data, que se genera de forma incesante a partir de las producciones, las comunicaciones, las interacciones y todo el acúmulo de información acerca del rendimiento y los resultados escolares. ¿Qué quiere decir esto? En tal sentido, el Big Data en la educación actual es una constante realidad que ha cambiado con fuerza las últimas décadas, posibilitando nuevos procesos de interacción y de aprendizaje. El Big Data en el mundo educativo tiene que ver precisamente con la inmensa cantidad de datos e información sobre el propio sistema educativo, el rendimiento académico de los estudiantes, la necesidad sobre el propio sistema como tal educativo, el rendimiento académico, la necesidad de formación de docentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que lleva a que el impacto educativo en este sistema se tome en un ámbito formativo para mejorar la calidad de los procesos educativos? En tal sentido, el Big Data abarca dimensiones, como lo son el volumen. El volumen es la que se refiere a la cantidad de dimensiones, como son almacenar y analizar en lo suficientemente grande para requerir consideraciones especiales. La variedad de datos. ¿Qué quiere decir esto? Si el Big Data es en distintas tipologías y estructuras con los datos precisados, requiere una fuente de muy diversas maneras. Es decir, que el éxito de una institución dependerá en gran medida de resaltar el conocimiento que le propician los distintos tipos de datos que esto dispone. La velocidad de procesamiento. El Big Data requiere velocidad de procesamiento para acceder a todos los diversos datos, pero también en relación en la visualización de los mismos, con el objeto de facilitar y analizar y extraer las conclusiones. La otra dimensión que el Big Data abarca son los datos, el valor de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los datos tienen un beneficio percibido o cuantificable para la institución educativa u organización que lo utiliza, se trata en definitiva, de utilizar los datos de manera productiva y a la vez eficiente. ¿Qué quiere decir? Que el uso que se le da a estos datos para comprender, por ejemplo, la efectividad del proceso del aprendizaje y el desempeño docente, el comportamiento de estudiantes frente a determinadas actividades, el logro de los niveles óptimos de rendimiento estudiantiles, podemos llamar entre otros, o podemos decir entre otros. La velocidad de los datos, donde se evalúa con exactitud los datos. Por tanto, hay que controlar necesariamente la integridad de los datos, ya que de esto dependerá el acierto de decisiones. Y la visualización de los datos, que no es nada más y nada menos que cuando hablamos de visualización, nos referimos al modo en el que los datos son presentados. Una vez que los datos son presentados, lo podemos dar en tablas, en hojas de cálculo, necesitamos representarlos visualmente de manera que sean legibles y accesibles para controlar patrones y claves ocultas en los mismos. Beneficios del Big Data en educación. Big Data, utilizado en educación, según exponen Drigas y Leliopoulos 2014, contribuye con la administración eficiente y la gestión de los recursos financieros, dado que facilita la toma de decisiones para optimizar y mejorar la calidad de los procesos educativos. Además, permite determinar las correlaciones entre datos, de tal manera que se pueden detectar patrones y tendencias que sirven para realizar pronósticos fiables. Por tanto, contribuye a predecir el desempeño futuro de los estudiantes. Con el análisis de los datos, se crea un pronóstico de los resultados probables con base en las tendencias identificadas. Esto sirve de guía para saber qué puede ocurrir para actuar de manera anticipada. También Big Data permite lograr la nivelación de los estudiantes con respecto a los programas educativos. Es decir, estas herramientas de Big Data monitorizan reacciones, aciertos, fallos y establecen conclusiones sobre el comportamiento de los estudiantes. Entre tantos aspectos, por ejemplo, en qué áreas presentan dificultad de aprendizaje, cuáles son esas debilidades que presentan, pero también detectar sus potencialidades y habilidades y en base a ello diseñar planes de estudios personalizados, es decir, buscar una solución individual de acuerdo al conocimiento exhaustivo de cada estudiante, mediante la posibilidad de un feedback o retroalimentación que permite conocer los resultados de las acciones realizadas en tiempo real y actuar en consecuencia. Por tanto, brindar mayor flexibilidad al sistema educativo, adecuándolo a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y así disminuir las tasas de deserción. Entre las desventajas encontramos que la aplicación de Big Data en el sector de la educación es reciente, entonces todavía faltan muchas cosas por mejorar y experimentar. Es por ello que su implementación no es bien aceptada por muchos sistemas educativos que se resisten a la utilización de macrodatos para mejorar sus servicios, muchas veces por desconocimiento, otras por la dificultad de acceso a estas herramientas tecnológicas, lo cual afecta a corto plazo la implementación del Big Data a nivel global. Otra desventaja
es el tema de la privacidad, pues la recopilación de datos permite conocer datos personales, familiares, preferencias, fortalezas o debilidades de los estudiantes y por tanto la privacidad puede de alguna manera verse expuesta, lo cual hace necesario delimitar el acceso a dicha información. En síntesis, Big Data permite extraer de los datos todo tipo de conclusiones, pero para ello es necesario que los datos sean fiables y dado lo delicado o sensibles que pueden resultar estos, es necesario delimitar muy detalladamente quién puede acceder a la información en cada momento y con qué objeto. Bueno, muchas gracias por su atención y esperamos que la información presentada haya sido de su agrado y utilidad. Hasta una nueva oportunidad.